Muy buen día para todos. El día de hoy estaremos estudiando lo que es el método por componentes rectangulares. Para esto, entonces, es importante recordar las relaciones trigonométricas seno y coseno, las cuales parten de nuestro ángulo de interés. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos nuestro ángulo de interés igual a 60. Entonces, ¿cómo son las relaciones seno y coseno respecto a mi ángulo de interés? Entonces, el seno de 60 grados será igual al lado opuesto, que es el lado que está al frente de mi ángulo, lado opuesto, dividido la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo rectángulo. Y para la relación coseno, entonces tenemos el lado adyacente dividido la hipotenusa. Entonces acá nos quedaría coseno de 60 grados será igual al lado adyacente dividido la hipotenusa. Muy bien. Ahora, ¿cómo utilizamos el método por componentes rectangulares en un ejercicio? Pues lo vamos a desarrollar en este momento. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Voy a copiar por acá mis relaciones trigonométricas nuevamente con el fin de que las recordemos. Recuerden que el seno es el lado opuesto dividido la hipotenusa y el coseno de cualquier ángulo va a ser igual la división del lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos lo siguiente. Nuestro ejercicio dice de la siguiente manera: hallar la fuerza resultante que actúa sobre la armella, o sea, sobre esta argollita roscada de la figura, si se sabe que F2 es igual a 693 newtons. Recuerden que esa unidad de newtons es una unidad de fuerza, que la vamos a estar viendo en detalle en las leyes de Newton, y con un ángulo de 40 grados. Y tenemos también una F1, una fuerza F1 igual a 800 newtons con un ángulo de 60 grados. Entonces, para esto lo primero que hay que hacer es ubicar nuestro plano cartesiano. Cuando ya tenemos entonces ubicado nuestro plano cartesiano en el ejercicio, observemos que realmente lo que nos está pidiendo el ejercicio dice hallar la fuerza resultante, es decir, me está pidiendo que sume estos dos vectores. Recuerden que como son vectores, nosotros no lo podemos sumar como si fueran escalares. Por eso hay que seguir el siguiente procedimiento. Primero, observamos si los vectores coinciden exactamente con el eje coordenado. Observen que tanto F1 como F2 no se encuentran sobre los ejes coordenados. Eso implica que vamos a tener que descomponer estos vectores en F1 de X y en F1 en Y. Lo mismo F2, F2 en X y F2 en Y. Vamos entonces a hacer el primer paso. Hagámoslo por partes. Observemos primero y descompongamos el vector F1 igual a 800 newtons. Entonces, hagamos el paso número 1. Descompongamos F1 en sus componentes rectangulares. F1, entonces identifiquemos cuáles van a ser esas componentes rectangulares. Entonces, observemos. Miren la componente, voy a tratar de hacerlo que sea un poco más visible. Hagámoslo verdecito, puede ser. Esto. Observen. Entonces, esta será mi componente en X y esta será mi componente en Y. Entonces, observemos lo siguiente.
esta será mi F1 de X y este será mi F2, perdón, mi F1 en Y. Recordemos que lo que estamos haciendo acá es descomponiendo este vector F1 en sus dos componentes rectangulares. Entonces, encontrémoslo. Para F1, recordemos que este ángulo es de 60 grados, entonces F1 de X será el lado adyacente de este ángulo, por lo tanto, utilizamos la función coseno de 60, que será igual al lado que estamos buscando, F1 de X, sobre la hipotenusa, que en este momento serán 800 newtons. 800 newtons por el coseno de 60 va a ser igual a F1 de X. Haciendo esta operación, entonces nos queda un resultado de 400 newtons. Ese será mi F1 en X. Lo mismo voy a hacer para F1 en Y. Entonces, para F1 en Y, voy a hacerle por aquí una separación. Para F1 en Y, entonces noten que lo podemos hacer de dos maneras. Uno, cogiendo el ángulo complementario, que es 30 grados, ¿cierto? Y sería F1 en Y sería el coseno de 30 grados. O podemos prolongar, podemos trasladar, es la palabra, este vector aquí al frente donde aparece la rayita y sería el lado opuesto pero del ángulo de 60. Entonces, en este caso, utilicemos el ángulo de 60 para encontrar el vector F1 de Y. Entonces sería seno de 60 grados va a ser igual a F1 de Y sobre la hipotenusa, que son 800 newtons. 800 newtons por el seno de 60 va a ser igual a F1 de Y. Y si hacemos la operación, sería 800 seno de 60 será igual a 692.8 newtons. Este será F1 de Y. Note que si yo sumo 692.8 y 400 newtons, no es igual a 800. Con eso comprobamos que cuando yo sumo un vector, no es igual que si sumara un escalar. Bueno, después de esto, entonces vamos a hacer este mismo procedimiento, pero para el vector F2. Entonces lo vamos a separar. Entonces aquí tenemos F2. Recordemos entonces que F2 tiene un valor de 693 newtons y de 40 grados. Análogamente, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para F1. Lo que vamos a hacer es descomponer el vector en sus componentes rectangulares, en X y en Y. Observemos acá, este será mi F2 en X y este que estoy acá marcando será mi F2 en Y. Lo voy a marcar F2 en X y F2 en Y. Luego de esto, entonces vamos a encontrar las dos componentes. F2 en X será igual entonces, observen, acá como estamos utilizando un ángulo de 40, no estamos utilizando el ángulo completo, pues entonces hay que tener en cuenta a la hora de tener el resultado, de ponerle el signo que le corresponda de acuerdo al eje coordenado. Entonces observemos por ejemplo acá, en F2 en X utilizamos nuevamente la relación coseno porque sigue siendo el lado adyacente. Coseno de 40 grados será igual a F2 en X sobre la hipotenusa que serán 693 newtons. 693 newtons pasa al otro lado a multiplicar al coseno de 40 grados y esto va a ser igual a F2 en X. Haciendo entonces la operación nos da que nuestro vector es 530.87 newtons.
haciendo lo mismo para F2 en Y, entonces note que si tuviéramos este vector es como si tuviéramos este mismo acá, por lo tanto voy a utilizar la relación seno de 40 grados va a ser igual a mi lado opuesto, que es el que estoy buscando, F2 en Y, sobre la hipotenusa, que son 693 newtons. Nuevamente, 693 newtons por el seno de 40 va a ser igual a nuestro F2 en Y. Haciendo entonces la operación, nos da un resultado de 445.45 newtons. Ya tenemos entonces nuestras dos componentes. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todas las X y todas las Y, como lo vamos a ver a continuación. Entonces observemos que vamos a sumar todas las X y todas las Y. Entonces, en este caso todas las X, recordemos algo, F1 de X, entonces me dio 400 newtons. Y le voy a sumar la que me dio F2 en X, es decir, más 530.87 newtons. Después voy a sumar las Y, que serían igual a 692,8 newtons, pero ojo, aquí olvidamos un detalle. Observen algo, este F2 en Y, que es este mismo que tenemos acá, observen que está en el eje negativo de la Y. Por tanto, este resultado va a tener que ser negativo. Ese es un dato muy importante porque cuando yo voy a sumar acá las Y, pues en lugar de sumarlo, realmente lo que voy a hacer es una resta. Por eso no podemos volver a olvidar ese signo que tenemos allí. A continuación voy a sumar entonces los resultados. Ahora, después de hacer las sumas, me da 930,87 newtons y en Y 247.35 newtons. Ya después de tener estos dos resultados, entonces vamos a encontrar la resultante o la suma utilizando el teorema de Pitágoras, que es raíz cuadrada de todos los X al cuadrado más todos los Y al cuadrado. Entonces lo que hicimos es que para encontrar mi magnitud resultante, entonces saco la raíz cuadrada de los X al cuadrado. ¿Cuánto me dio X al cuadrado? 930.87 newtons, que es lo que tengo acá. Lo elevo al cuadrado más el resultado de las Y, que es 247.35 newtons, lo elevo al cuadrado y esto me da una magnitud de 963.17 newtons, mi vector resultante. Ahora, por último, terminemos con la dirección. ¿Cómo se halla la dirección? Entonces, para encontrar la dirección del vector, ya tenemos la magnitud. ¿Cómo es la dirección del vector? Entonces, para encontrar la dirección del vector, utilizamos la fórmula tangente a la menos 1 de Y sobre X. Entonces, reemplazando en la fórmula 243.35 newtons, que eran mis y lo que me dio X, 930.87 newtons, haciendo uso de la calculadora, entonces me da 14.88. Y de esta manera terminamos entonces nuestro ejercicio.